Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal Nati is the Moment. Bien, bueno, antes de entrar en contenido, quiero darles las gracias a todas las personas que se han tomado un tiempo para dejar su like, para dejar su comentario, para suscribirse a este canal. De verdad, esas interacciones me ayudan un montón y sé que vamos a lograr hacer una gran familia, así que gracias de todo corazón. Bueno, como han podido ver en el título, hoy les traigo un tema bastante polémico, bastante controversial, que es el tema, bueno, del racismo, de cómo ha sido mi experiencia tanto en Cuba como en España. ¿Hay racismo en Cuba? ¿Hay racismo en España? Bueno, son preguntas que yo voy a contestar desde mi experiencia personal. Vale, quiero que esto quede claro. Sé que no todo el mundo va a tener las mismas vivencias que he tenido yo y probablemente no las mismas opiniones que tengo yo, porque claramente las opiniones se basan en vivencias, ¿no? En hechos. Entonces, nada, estaría muy agradecida que las personas dejen sus comentarios. Me gustaría que exista cierto debate. Quiero saber cuáles son las diferentes opiniones. Vale, entonces no quiero dilatar más el tema porque creo que es muy importante empezar ya a contarles mi experiencia, mis vivencias y mi opinión. Así que nada, intro. Es un tema que me pone bastante nerviosa, no me gusta. Entre los propios negros. Ese racismo entre nosotros mismos. Tienes que casarte con un blanco para adelantar la raza. O, joder, tienes que casarte con un blanquito para que te salga con el pelo bueno. O, oye, vaya blanquita se ha perdido, ¿no? Qué lástima que seas negra. Bueno, ya estamos de vuelta. A ver, anteriormente no se los comenté, pero me voy a ir maquillando mientras comenzamos a hablar del tema y les voy contando, pues, bueno, lo que les dije antes, ¿no? Hablar un poco del tema del racismo, que la verdad, si ven que no me fluyen muy bien las palabras, no me lo tengan en cuenta. Es un tema que me pone bastante nerviosa y no suelo hablar de esto porque no me gusta. Es un tema que a mí todavía me causa un poco de corte, ¿no? Pero dije, ¿por qué no abrirme a mis seguidores y a las personas que se han suscrito a este canal y contarles realmente cuál ha sido mi experiencia con el tema, bueno, del racismo, cómo lo he vivido, cómo lo he sentido, y contarles también ciertas anécdotas que me han marcado, la verdad, sobre todo mucho la juventud. Ahora un poco menos, pero es verdad que de más joven sí eran cosas que me llegaron a afectar bastante, ¿no? Para que tengan un poco de contexto, ya muchos lo sabrán, pero bueno, yo soy cubana. De hecho, he hecho mucho contenido hablando, bueno, de mi tierra, de Cuba, de cuál ha sido, bueno, mi experiencia. Perdón, que se me está acabando la base, ¿vale? Perdona. Cuba, como bien saben, es una mezcla cultural bastante grande, ¿no? O sea, desde los españoles que colonizaron, los americanos, ya habían cierta población indígena en nuestra tierra, los africanos que trajeron cuando el tema de la esclavitud y demás, hacen que Cuba sea una mezcla cultural súper grande y que hay una variedad enorme de rasgos en las personas, ¿no? Son personas mestizas, es una mezcla entre negros, africanos y españoles, españoles indígenas, americanos y demás. Entonces ya ven que es una cultura bastante variada. Pero yo, como persona negra que vivía en Cuba, sí es cierto que una de las cosas que más noté o que más viví o más me afectaron en aquel momento es, y va a sonar fuerte, ¿no? Pero es el racismo que existía en Cuba, no entre todos los cubanos ni de blancos hacia negros, no, entre los propios negros. Este es el primer punto y por el que quiero empezar porque creo que es uno de los más importantes. El racismo que existía entre los propios negros. Ojo, quiero dejar claro todo el tiempo y no sé que voy a ser bastante repetitiva, pero esto es desde mi experiencia. No digo que todos los negros de Cuba vivamos, bueno, vivamos esta experiencia que he vivido yo. Pero es cierto que yo lo que más noté fue ese racismo entre nosotros mismos. Por ejemplo, voy a detenerme un poco aquí porque voy a hablar de algo muy fuerte, la verdad. Como ya les dije, me pone bastante nerviosa hablar de ese tema. Y una de las experiencias fue, desde pequeña, siempre estuve escuchando la típica frase de tienes que casarte con un blanco para adelantar la raza, o joder, tienes que casarte con un blanquito para que te salga con el pelo bueno, o oye, vaya blanquita se ha perdido, ¿no? Qué lástima que seas negra.
porque eres guapa, pero si no fueras negra, sí. Sé que suena fuerte y me da cosa porque no estoy acostumbrada a trasladar este tipo de historias o este tipo de vivencias, pero así de fuerte eran este tipo de comentarios. Y lo peor es que los comentarios venían de los propios negros, de tu propia familia, incluso en ocasiones. Y tú decías, de pequeño, claro, que no entendías muy bien la situación, ni por qué decían eso, o sea, ¿cómo vas a decir eso si tú eres negro? Claro, yo era una niña, ya te digo, una niña de 8 años cuando escuchaba este tipo de comentarios y me cuestionaba, o sea, ¿por qué los propios negros se dicen eso? O sea, ¿por qué mi familia dice eso? Pero inconscientemente fueron creando en mí psicológicamente una inseguridad, ¿no? Porque yo decía, si mi propia familia, que es negra, dice, no estés con un negro, ¿qué dejas para una niña, no? Siempre era como sentirte inferior a esas personas blancas que iban contigo a la clase. Además de sentirte inferior a esas personas que iban contigo a la clase, también es cierto que terminabas normalizando ese tipo de comentarios o ese tipo de actitudes, que luego te la hacían con normalidad tanto en el cole como en otros sitios. Y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo y quiero ir desde la niñez hasta más adulta, ¿no? ¿Cómo ha sido esta evolución? Al escuchar ese tipo de comentarios, imagínate, estás en una etapa de niñez y si te tocaba hacer una obra de teatro o algo, de alguna actividad extraescolar, nunca te tocaba hacer la princesita. Y sé que suena feo y no quiero que quede como que estoy dando lástima en este vídeo porque nada que ver, ya les estaré contando cuál es mi opinión sobre el tema. Estoy hablando primero de mis vivencias, ¿vale? Siempre te tocaba ser, bueno, pues, o te tocaba ser el chico, o te tocaba ser la pobre de la historia, en este caso. Y lo terminabas normalizando, como que asumías que ese iba a ser tu lugar en la sociedad, ¿no? Y que era lo que te tocaba, eres negra. O sea, o te buscas un blanco para adelantar la raza, o tienes que permitir que te traten de esta manera. Porque lo escuchabas de los adultos, ¿no? Al final cala en ti ese tipo de opinión o esas palabras que escuchabas. Yo tengo que puntualizar que en mi infancia, además de escuchar este tipo de comentarios, tenía un apoyo muy grande para mí que era mi abuelo. Que mi abuelo siempre me dejó ver y siempre me dejó claro que esas opiniones no estaban correctas. Creo que era la única persona que me hacía sentir que eso no estaba bien y que realmente lo que esas personas me decían no era verdad. Adelantar la raza de que si somos todos iguales, ¿qué necesidad de adelantar nada? Si ya somos guapos como somos y nuestros rasgos ya son atractivos por sí mismos, porque cada cultura es atractiva, cada persona tiene, bueno, su bonito y su atractivo, vaya, lo que quiero decir. Perdonadme, repito, es que me pone bastante nerviosa el tema. Ya ven que esto que yo les estoy contando es bastante fuerte. Ahora yo lo cuento como súper normal y súper tranquila, pero sé que es algo que es bastante, bastante fuerte. Y es una vivencia 100% real. Recalco. A medida que fui creciendo, estos comentarios como que ya los iba normalizando, pero al mismo tiempo yo sí que me hice una persona bastante segura y no dejaba que eso influenciara, ¿no?, en mi desarrollo personal o en mí como persona. No dejaba que estas opiniones influyeran, ¿no?, en mi toma de decisiones o en sentirme yo guapa o no sentirme guapa, vaya. Eso a mí no me influenciaba. Pero es verdad que entré en la etapa de la adolescencia ya un poco más grande y en esta etapa somos muy, muy vulnerables. Ya a lo mejor que antes escuchar ese tipo de comentarios de tus compañeros te daba igual, ahí viene la negra esa, no pasa nada, lo ibas normalizando, pero ya en la adolescencia las inseguridades se agrandan, pero a niveles estratosféricos. Yo me sentía súper insegura de mí misma, me sentía súper insegura de mi físico, de mi color, de mi pelo. O sea, mi pelo fue otro de los puntos que más me afectó, sobre todo en la adolescencia. Que viene ese cambio de que ya no te hacen coletitas, ya, y llega el momento, pues, no sé, de hacerte peinados un poco más de adulta, ¿no? Eras un poco más adolescente y querías ya estar al nivel de los adultos. ¿Qué pasaba? Que en Cuba el pelo de los negros era súper criticado. Ojo, yo vivía en Santa Clara, que no es La Habana. A lo mejor en La Habana sí que había un rollo más alternativo y demás. No, yo vivía en Santa Clara, que es un poco más, no sé cómo llamarlo, campo, no.
Era una ciudad, pero una ciudad que estaba como un paso por detrás de La Habana, y a lo mejor si veían a alguien o algún negro o alguna negra que se dejara su pelo natural, o si yo me dejaba mi pelo natural, las críticas, las burlas eran súper, súper fuertes. Oye, mira esa con las pasas encendidas, ahí no le entra el agua, vaya qué pelo más malo tú tienes, ese pelo está en candela, alísate el pelo lindo es el pelo liso. Sí, ese tipo de cosas. Y yo sé que me río, pero es que tampoco quiero transmitirlo como algo por lo que me tengan que tener pena, no. O sea, yo es algo que viví y que ahora les voy a contar en qué punto estoy, ¿vale? Entonces, en aquel momento, mi obsesión era alisarme el pelo. Ahí empecé a alisarme el pelo y alisarme el pelo y alisarme el pelo. Y les voy a dejar una foto por aquí de cómo tenía el pelo, ¿no? El pelo súper liso, porque yo quería tener pelo de blanca. Es que era la realidad. Yo quería tener el pelo súper liso. Mientras más liso, mejor. Y ese no era mi pelo. Entonces era una guerra constante con quién era y quién tenía que ser, ¿no? Para agradarle a la sociedad. Y bueno, ya ven que la historia va evolucionando bastante fuerte, ¿no? Luego, bueno, entro en la adolescencia, que era lo que les comentaba, me aliso el pelo porque, claro, yo quería ser blanca, pero también empieza la etapa de tener noviecitos, de que te guste un chico y de sentir también que tú le gustas a ese chico, porque al final eso también es, o era importante, ¿no? Para ti en aquella época, y eso marca mucho la seguridad de los adolescentes, ¿no? Y de la vida adulta. Y me empiezan a gustar chicos, que conste, que los chicos no era que no les gustaba yo, pero si alguno, o si llegaba a tener algo con alguno, o si alguno llegaba a tener algo conmigo, era como, bueno, no digas nada, o tal, o sus amigos, por ejemplo, le decían, oye, con una negra, oye, estás yendo para atrás, hacer, ¿cómo que con una negra? No sé qué. Ese tipo de comentarios los decían delante mío, sin ningún tapujo, pero ya les digo, yo en aquel momento lo tenía normalizado. Bueno, así fue toda mi vida en Cuba, vaya, para resumir y no seguir metiéndome tanto dentro de ese tema, y me detengo un momento aquí y luego vengo a España. Vengo a España y empiezo a notar diferencias para bien y para mal también. Por ejemplo, yo ya había normalizado pues, que me llamaran negra, y de hecho todavía lo tengo normalizado, es algo que no me molesta. A mí, yo prefiero que me llamen negra a que me llamen persona de color. Persona de color no me gusta nada. Persona de color, que no soy violeta, no soy rosa, soy negra. Y si soy negra, dime negra, vale, sin ningún problema. Yo sé que todos no pensamos igual y por eso no quiero generalizar. Yo, Natalia, prefiere que le llamen negra. Habrá otras personas que prefieran que le llamen persona de color y es totalmente respetable también. Aquí, esto cada uno que marque, bueno, sus límites y cómo prefiere que le llamen. Yo prefiero que me llamen negra y así me siento mucho mejor y menos excluida, por decirlo de alguna manera. Yo llego a España y veo que, si bien en Cuba era demasiado fuerte, ¿no? Todas estas vivencias se tenían tan normalizadas, llego aquí y me doy cuenta que son demasiado cuidadosos. Tienes que andar con demasiado cuidado. No sé, por ejemplo, una de las primeras cosas que me pasó es que iba con mi mamá, venía con mi mamá del súper y se encuentra con una amiga que le dice, oye, vas cargada como una negra. Lo dijo fluido, ¿no? En una conversación. Y luego de decirlo se quedó así como, ay, perdona, no quería ofender. Oye, eso no ofende. O sea, ofende más el que te detengas a pedir perdón. Eso le quita más normalidad que el ibas cargado como una negra. Joder, sí, iba, no pasa nada. Pero si haces un chiste de negros delante de un negro y luego miras con pena de, ay, perdón, no tenía que haber hecho esto, ya estás quitándole normalidad al asunto. Claramente hay chistes de negro, hay chistes de blanco, hay chistes de personas que tienen, que tienen problemas de visión, hay chistes con personas que tienen problemas auditivos, hay chistes con todo tipo de personas y no pasa nada. No pasa nada porque, son chistes de humor negro, existen y habrá a quien le haga gracia y habrá a quien no le haga gracia. Lo que no queda bien es que hagas el chiste y luego mires con cara de, ay, lo siento. No, porque lo hubieras hecho, entonces si yo no estoy, lo haces y no pides perdón. Hazlo y punto, ¿no? Entonces yo llego aquí y empiezo a notar eso.
pero al mismo tiempo siento que políticamente hablando como que se aprovechan mucho y dividen mucho, dicen, bueno, los negros todos tienen que estar unidos porque los negros todos... No. Yo no tengo por qué tener la misma opinión de los negros que me rodean, ni tengo por qué tener la misma lucha o luchar por los mismos derechos que los negros que me rodean. Yo, Natalia, nunca he sentido racismo en este país. Nunca me he sentido excluida, nunca he sentido que he perdido algo o que no me han dado algo por ser negra. Y siempre me he sentido, bueno, bastante cómoda y bastante bien, excepto por este tipo de cosas que entiendo que lo hacen con la mejor de las intenciones, pero inconscientemente le quitan tanta normalidad y te hacen sentir como, ay, pero podías hacer el chiste, o sea, me voy a reír igual. A mí que hagan chistes de negro no me molesta. Yo también los hago en ocasiones. Claro, hay que ver el contexto del que vengo, que era el que decía antes. Bueno, a ver, porque creo que estoy saltando de un tema a otro y quiero centrarme. ¿Qué pienso del racismo? Pienso que a veces normalizamos cosas que son más racistas que las cosas que llamamos racismo. A ver si me explico. Por ejemplo, ¿quién iba a decir que en Cuba, en un sitio donde hay tantos negros, íbamos a vivir este tipo de situaciones que al final las terminas normalizando y terminas diciendo, bueno, pues ya está, vivimos con esto? Y luego vienes a un país como este, donde llegamos a otro extremo y tienes que cuidarte tantísimo para hablar de según qué temas. Y no sé qué piensan de todo lo que les he contado y de todo lo que he vivido. Ya les dije que es un tema que me pone, bueno, bastante nerviosa y que no sé si se me ha entendido del todo. Y lo que quiero decir, y ahora me quiero poner un poco más seria, es que yo soy negra, no soy persona de color. Yo estoy muy orgullosa de mi pelo, estoy muy orgullosa de mis rasgos. Bueno, yo no sé si he logrado transmitir en este vídeo las vivencias que he tenido y realmente la importancia que han tenido en mi vida actual. Es cierto que yo no he sentido que ese tipo de comentarios o ese tipo de frases que tuve que vivir de pequeña hayan afectado mi vida actual. Yo creo que soy una persona bastante segura, como dije antes, pero sí que me sentía en la obligación, ¿no?, de contar este tipo de cosas por las que pasan las personas en ambientes o en ámbitos que tú dices, es imposible. Cómo entre los propios negros se van a tirar hate, por llamarle de alguna forma. Pues sí, incluso entre la propia familia, y no con ninguna maldad. Esto quiero que quede claro. No creo que sea con maldad, ni creo que sean comentarios para herir. No, creo que son cosas que esas mismas personas tienen normalizadas, porque es algo que está normalizado en la sociedad cubana y creo que no me van a dejar mentir. Y al final lo tienen tan normalizado que lo van transmitiendo de generación en generación. Y hasta que no sales de lo que viene siendo la burbuja de Cuba y conoces cosas como vienen siendo España o cómo se desenvuelven las cosas en España y demás, no te das cuenta de que todo lo que viviste estaba mal. Yo, por ejemplo, por lo que les dije, tuve la figura de mi abuelo para darme cuenta de que eso no estaba correcto. Pero esa figura no siempre está, o esa persona que te abra los ojos y te diga, oye, nada que ver, tú puedes estar con un negro si quieres, puedes estar con una negra si quieres, siéntete libre, sé feliz. Eso muchas veces no lo tienes, tienes el yo no quiero un negro en mi casa, porque he vivido y he visto situaciones similares cerca de mí. Entonces, lo que quiero trasladar es que hasta que no abrí los ojos en un país como este, y joder, qué cuidadosos son con estos temas y qué fuerte todo esto que yo vi, y pude hacer una comparativa, no me hubiese dado cuenta. Que ojo, tampoco estoy al 100% de acuerdo con tener tantísimo cuidado o tener que cuidar tanto nuestras palabras para hablar con una persona de color o con una persona negra. Digo persona de color porque sé que hay personas que prefieren que la llames así. Yo no lo prefiero, dejo claro. Pero tampoco me gusta eso, porque eso le quita normalidad, ¿no? Es como, ay, tengo que tener cuidado cuando hable con una persona negra de las cosas que le traslado. O lo mismo pasa, no sé, con los emigrantes, vaya, que a lo mejor no es el caso, pero ya ser negra y emigrante es un cúmulo de, ay, tengo que tener cuidado con ciertos comentarios. Que no pasa nada, normalicemos las cosas, claramente sin faltar al respeto y sin ir a límites más allá, pero no tengamos tanto cuidado, porque eso hace que nos sintamos también excluidos. Y nada, la verdad es que voy a terminar este vídeo por hoy y no sé, bueno, un segundito que me pinto los labios.
espero que, bueno, que les haya gustado este vídeo, que, bueno, hayan conocido un poco más de mi vida y un poco más de cómo se vive el racismo en Cuba. Me atrevería a decir que un gran porcentaje de las personas negras hemos pasado por eso en Cuba, al menos de las personas que son de la zona de la que soy yo, que es de Santa Clara. Hemos tenido que aguantar este tipo de comentarios y este tipo de actitudes, eso es una realidad. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este vídeo, que se suscriban, que le den like, que comenten, por favor comenten, díganme si quieren otra parte donde profundice más en este tema y donde hable como un poco más ordenado, porque ahora fue un poco, bueno, transmitirles todas mis vivencias y todas mis cosas, sé que a lo mejor no se me entendió del todo bien, pero bueno, por favor, dale like o dislike, que me vale, y comenta, es muy importante, déjame tu opinión sobre el tema. Vale, y nada, mira, muchos besitos y nos vemos en el próximo.